En esta ocasión vamos a hablar de diversos temas, pero iniciaremos con ecosistemas. Un ecosistema es el conjunto de distintas especies que interactúan entre sí y con el ambiente que los rodea dentro de un espacio determinado. El ecosistema está dividido en dos elementos, que son los factores bióticos y los factores abióticos. Los factores bióticos son todos los seres vivos que habitan en el ecosistema, por ejemplo, los animales, hongos y plantas. Los factores abióticos son los elementos del ecosistema que no tienen vida. Por ejemplo, la humedad, la temperatura, la salinidad, el agua, el aire, el suelo, la luz, etc. Tipos de ecosistemas. El primero es ecosistemas terrestres. Son los lugares en donde los seres vivos habitan, ya sea en el suelo, cerca del suelo y subsuelo. Además, viven todos los animales y plantas. Allí encuentran todo lo que necesitan para vivir. El ecosistema terrestre se divide en biomas, los cuales son tundra, desierto, bosque tropical, taiga, bosque caducifolio. Tundra posee una flora reducida debido al hielo o nieve y puede ser habitados por alces, liebres, osos polares, focas y morsas. Los desiertos se encuentran en regiones con cambios bruscos de temperatura y humedad. Son habitados por cactus y camellos. Bosques tropicales. Se encuentran distribuidos en áreas cercanas al Ecuador, poseen plantas y animales diversos. Taiga. Su principal vegetación son los pinos, abetos y cipreses. Allí habitan conejos, ciervos, alces, lobos, zorros y aves. Bosques caducifolios. Se encuentran en las zonas templadas del planeta. Estos son habitados por ardillas, ciervos, osos, cuervos y otros. Ahora el siguiente ecosistema es acuático. Entonces los ecosistemas acuáticos son aquellos lugares en donde los animales y plantas viven o se relacionan con otros seres vivos en el agua. Y dependiendo del tipo de agua podemos definir distintos tipos de hábitat acuáticos, ya sea agua dulce o salada. Agua dulce. Son aquellas zonas donde hay menor concentración de sales, como lo son lagos, pantanos, ríos, estanques y manantiales. Agua salada. Son masas de agua salada. Entre ellas encontramos los océanos y mares. Ahora vamos a hablar sobre la supervivencia en el ecosistema. Y para la supervivencia en el ecosistema necesitamos un equilibrio natural. Para poder sobrevivir en un ecosistema, los animales se alimentan de otros seres vivos y las plantas captan la luz solar para producir su alimento. Todos los componentes del ambiente deben mantenerse en un equilibrio adecuado. Y para esto necesitamos o realizamos lo que es la cadena alimenticia. Los seres vivos que forman parte de la cadena alimenticia se clasifican como productores, consumidores y descomponedores. Primero vamos a hablar de los productores. Estos son organismos autótrofos que forman el primer nivel. Transforman la energía solar por medio de la fotosíntesis en nutrientes y azúcares,
Los productores principales son plantas, algas, líquenes y algunas bacterias. Ahora los consumidores. Son los seres vivos que se alimentan de otros organismos para obtener energía y nutrientes. Según el tipo de alimento que ingieren, hay varios tipos de consumidores, los cuales son primarios, secundarios, terciarios, cuaternarios, etc. Los primarios son animales herbívoros, es decir, los que se alimentan de las plantas, que en este caso son los productores. Los secundarios son animales carnívoros, es decir, se comen a los primarios. Los terciarios también son carnívoros y estos se alimentan de los secundarios. Los cuaternarios se alimentan de los terciarios y así sucesivamente, es la cadena. Entonces, como ven en esta imagen, la planta necesita de la luz del sol para producir su alimento y por eso ella es productor, una planta. Y el conejo necesita de la planta para poder vivir. Entonces, este consumidor primario es un animal herbívoro y luego pasamos al consumidor secundario. Este es un animal carnívoro, ya que se alimenta del consumidor primario, en este caso la serpiente se come al conejo. Ahora pasamos al consumidor terciario. Este también es un animal carnívoro y en este caso es un depredador, ya que este se alimenta del consumidor secundario. Y por último, pero no menos importante, tenemos a los descomponedores. Estos son bacterias y hongos que transforman en nutrientes los restos de plantas y animales muertos. Entonces, una cadena alimenticia está formada por los productores, los consumidores y finalmente por los descomponedores. Entonces vemos en esta imagen a los productores que alimentan a los consumidores primarios. Estos alimentan a los consumidores secundarios. Estos alimentan a los consumidores terciarios. Estos alimentan a los consumidores cuaternarios. Para finalmente, cuando fallecen, pues los hongos los descomponen sus restos para volver a ser parte de la naturaleza. Y en esta cadena alimenticia, la mariposa se alimenta de la planta, el sapo se alimenta de la mariposa, la serpiente se alimenta del sapo, el águila se alimenta de la serpiente y finalmente los hongos descomponen los restos del águila. Ahora veremos biodiversidad. La biodiversidad es la variedad de especies, animales y vegetales que viven en un espacio determinado del planeta Tierra, es decir, en algún lugar específico. Y tenemos los recursos naturales. Estos son los elementos de la naturaleza aprovechados por las personas. Se pueden clasificar en no renovables y renovables. Los recursos no renovables son los que requieren de muchos años para formarse o recuperarse. Su existencia es limitada y vamos a ver aquí los ejemplos que serían el suelo fértil, los minerales y el petróleo. Estos son ejemplos de recursos no renovables. Ahora, los recursos renovables son los que pueden recuperarse de forma natural en poco tiempo. Por ejemplo, el agua, el aire, las plantas y los animales. Cualquier utilización de recursos naturales debe realizarse con precaución para no agotarlos.
así asegurar la preservación de la biodiversidad. Por ejemplo, si se tala un árbol, es necesario sembrar más árboles. Deterioro ambiental. El deterioro ambiental puede ocasionar la extinción de las plantas y animales, mientras que otras pueden aumentar y convertirse en plagas. También puede afectar la salud de las personas. Los fenómenos naturales. Entre las causas naturales se encuentran las inundaciones, sequías, huracanes, tormentas tropicales y erupciones volcánicas. En cambio, las acciones de los seres humanos ocasionan daño al ambiente como la deforestación, la caza excesiva de animales, la contaminación del agua, aire y del suelo, los incendios provocados, la sobreexplotación de los recursos naturales, entre otras. Y estas dos causas llevan a un deterioro ambiental, que serían los fenómenos naturales o las acciones de los seres humanos. Entonces vamos a ver unas recomendaciones para evitarlo o al menos disminuirlo. Podríamos organizar campañas para el mantenimiento y conservación de áreas verdes, promover el uso de fertilizantes naturales, fomentar el hábito de la separación de los desechos y promover el ahorro del agua, energía eléctrica y otros recursos. Proceso de las 4R: reducir, reutilizar, reciclar y reeducar. Con la palabra reducir, estamos refiriéndonos a la reducción del espesor de nuestros envases y el uso de materiales ecológicos. Reutilizar es dar un segundo uso a los envases por nosotros o nuestros consumidores en sus hogares. Reciclar es utilizando tanto material reciclable como sea posible. Y finalmente, reeducar es educar e informar a la gente sobre el reciclaje y la importancia de embalajes verdes al mismo tiempo que promovemos su uso. Entonces, la recomendación de las 4R es que nosotros podamos reducir, reutilizar, reciclar y reeducar. Actividades. Copiar en el cuaderno de Ciencias Naturales los temas y contenidos que vimos en este video. Luego, pegar 5 ilustraciones de factores bióticos y 5 de factores abióticos en su cuaderno. También dibujar o ilustrar los biomas siguientes: tundra, desierto, bosque tropical, taiga y bosque caducifolio. Luego, representar 2 diferentes cadenas alimenticias, identificando a los productores, consumidores, que serían los primarios, secundarios y terciarios, y finalmente a los descomponedores. Luego, realizar un cuadro comparativo sobre los recursos naturales renovables y no renovables. También, investigar la clasificación de los residuos mediante los colores y los materiales que se depositan en los recipientes de diferentes colores. Y por último, resolver las siguientes páginas del libro Universo: 289, 291, 293 y 295.